Señoras, señores, amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición de Mis Enigmas Favoritos. Estamos en riguroso directo, son las 10:10 de la noche, como siempre, realizando este programa desde los estudios de Radio Televisión Benalmádena, en diferido en su televisión local, pues en muchas. Buenas noches y bienvenidos también a nuestro querido público. Hoy está con nosotros una invitada muy especial, es la primera vez que viene al programa, es periodista, licenciada en Ciencias de la Información, escritora, investigadora, y presentamos este libro que tengo aquí conmigo. Se titula ¿Hay alguien aquí? Fantasmas, poltergeist y casas encantadas de España y del mundo, la editorial Palmira. Hoy presentamos este libro y nuevamente los protagonistas de este programa son los fantasmas, los fenómenos paranormales y las casas encantadas. Un tema apasionante del que estoy seguro que muchos de ustedes pues van a salir, nunca mejor dicho, encantados esta noche. Estamos viendo la portada del libro que vamos a presentar hoy. Un honor y un placer. Sol Blanco Soler. Buenas noches. Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias. La pregunta más tradicional y seguramente que te han hecho muchísimas veces es ¿qué es un fantasma? Pues mira, según la parapsicología, un fantasma es el personaje ya fallecido que vuelve a nosotros. Esa es una definición escueta pero real de los tratados de parapsicología. ¿Y los fantasmas existen? Pues yo creo que sí. Si no, no estaría donde estoy desde hace tantos años y sobre todo porque me cae muy bien. Lo tienes claro, ¿verdad, Sol? Lo tengo muy claro, además son gente estupenda. ¿Hay alguien aquí? Supongo que es el trabajo de muchos años de investigación, ¿verdad? Bueno, ya sabes que como grupo EPTA llevamos desde el 87, llevamos muchos años haciendo investigaciones y mi intención era, al mismo tiempo que recopilaba parte de nuestras experiencias, porque en el archivo tengo otros muchísimos casos, clarificar ideas a la gente que no tiene por qué tener una formación sobre ellos, sobre estos temas. Es decir, que sepan qué diferencia hay entre una casa encantada y un poltergeist, cuáles son las características de los fantasmas. No todos los fantasmas son lo mismo ni son iguales. Hay fantasmas de vivos, por ejemplo. Es decir, todas esas ideas son las que yo he querido clarificar en este libro, pero ilustrándolo naturalmente con ejemplos, que es lo más divertido. De todo ello vamos a hablar esta noche. Sol, si en España ha habido un referente, y lo hay, de un equipo de investigación multidisciplinar sobre estos temas, es el equipo EPTA, que dirige el padre jesuita José María Pilón, al cual conozco también personalmente, y en el cual pertenece también Sol Blanco Soler. ¿Cómo sois los compañeros? ¿Quiénes sois? Pues mira, somos el padre Pilón, realmente él fundó y creó el grupo. Ahora por su edad no viene a los casos ni a las investigaciones con nosotros, le damos cuentas de ellas, pero ya tiene un cansancio normal para su edad que no le permite venir y estar en la punta de la lanza. Y luego está Paloma Navarrete, que la conoceréis todos, que ella es farmacéutica, es psicóloga y además pues es la brujita del grupo. Luego está Piedad Cabero, que es la otra mujer encargada de todo lo audiovisual. Ella es la de los aparatos. Lo mismo una cinta magnética que el vídeo. Es decir, que todo eso de aparatos se los dejamos gustosísimamente a Piedad Cabero. Y luego están dos físicos, uno de la rama de óptica y otro de la rama de geología, geomagnetismo, todo esto. Uno es Lorenzo Plaza, que es el físico, doctor en ciencias físicas de la rama de óptica, y luego está José Luis Ramos, que viene mucho por aquí, por el Rincón de la Victoria, y tiene casa también por aquí, por Málaga y esto. Y él es curiosamente porque es geólogo, es físico y hace 3 años que se ha sacado el doctorado en medicina. Imagínate que todos que somos de la tercera edad y todos tenemos todavía un entusiasmo y unas ganas de aprender y de hacer cosas, que quizá esa sea esa característica que nos une a todos. Tengo el grato recuerdo, Sol, de hace ya algunos años, en Rincón de la Victoria, realizaros una entrevista a ti, a Paloma y a Piedad para otro medio de comunicación en radio, y aún conservo esa entrevista y la hemos emitido varias veces. Bueno, pues como ves, las chicas estamos siempre en el frente, las chicas que también somos de la tercera edad, pero bueno, no importa, somos más jóvenes que los muchachos, como les llamamos nosotros. El otro día ya comentábamos que cuando viajamos ya tenemos que llevarles la maleta, y eso ya se nos está haciendo un poquito cuesta arriba, pero bueno, son igualmente válidos y encantadores. Si hacemos esta pregunta abiertamente a nuestro público que está ahí en casa viendo este programa, ¿creen ustedes en los fantasmas? Muchos creerán, otros no. ¿Son los fantasmas una cuestión de información
información, hay pruebas, y enseguida a uno se le viene a la mente, en el recuerdo, esa famosa película hace ya 25 años de Poltergeist. Vamos a ver unas imágenes porque eso nos va a servir para entrar de lleno en el tema. Poltergeist, año 1982, película producida por Steven Spielberg y dirigida por Tobe Hooper, que no me acordaba el nombre del director. Le decía Sol Blanco Soler cuando veíamos las imágenes que ya me hubiese gustado a mí vivir eso, ¿verdad? Sí, o por lo menos verlo. Yo he vivido un poltergeist activo impresionante, ¿eh? Sí. Es decir, que puedo morirme tranquila porque es muy difícil presenciarlo, yo lo llegué a presenciar. Pero lo que pasa es que aquí se mezclan efectos. Hay efectos de Casa Encantada y efectos de poltergeist, no tienen nada que ver. Lo que pasa es que Spielberg sabe hilvanarlos muy bien para mantener la intriga del público. ¿Cuánto puede haber de verdad en todo eso? Vamos a ver, lo de las sillas, ¿sabes? Esos que se montan, eso es un claro caso de poltergeist. Es una persona viva en estado de estrés que produce esos fenómenos. Y puede producirlos, puede producir eso, puede producir todo eso que ocurre, ¿te acuerdas? En la habitación, que giran las camas y que gira todo. Lo de las figuras que bajan por la escalera, eso ya es propio de una casa encantada. Eso nunca es de un poltergeist, eso son, digamos, espíritus que se dejan ver, y eso ya está mucho más vinculado a una casa encantada que a un poltergeist. ¿Existen los encantamientos, Sol? Vamos a ver, verás, lo que la gente entiende por encantamiento, no. La diferencia que hay entre un poltergeist y una casa encantada, y eso es lo que yo he querido en el libro dejarlo muy claro y muy separado, es que un poltergeist son unos fenómenos que duran poco en el tiempo, que son muy espectaculares, pero que siempre están causados por una persona viva en estado de estrés y presente en los fenómenos. Si no hay el agente causante, el fenómeno no se produce. Sin embargo, en la casa encantada es una casa en la que los fenómenos no están vinculados a una persona, sino están vinculados a un lugar. ¿Por qué? Pues puede ser que porque en un momento determinado en ese lugar haya ocurrido un drama, una tragedia, un asesinato, un suicidio, una gran carga de odio o de tragedia, y eso queda como un remanente entre esas cuatro paredes o en ese lugar, pueden ser las ruinas en mitad de un campo, ¿eh? Por lo tanto, como te digo, la casa encantada, el vínculo es el lugar. En un poltergeist el vínculo es la persona viva que lo produce. Pero puede pasar a veces, Sol, que el poltergeist es originado por el psiquismo de una persona, claro, pero el fenómeno se vuelve independiente al psiquismo que lo generó, bueno, actuando con inteligencia propia. Eso lo creían los padres de la parapsicología a principios del siglo XX, en que siempre decían que había poltergeist tan virulentos que parecía como si en un momento dado se independizaran del sujeto causante. Yo la verdad es que no he investigado ningún poltergeist en los que haya ocurrido eso. Siempre ha estado presente una persona y con unos problemas determinados, que eso es lo que tienes que averiguar. ¿Qué problemas tiene esa persona para que su inconsciente esté provocando esos fenómenos? En cuanto sabes el por qué, puedes ponerle remedio. Hablemos ahora de los fantasmas, porque me gustaría esta noche, Sol, que aparte de que nos contaras alguna historia, algún caso que hayas investigado, hiciésemos también algo importante, esta aclaración de conceptos que tú nos estás ofreciendo esta noche. Has dicho que los fantasmas pueden ser efectivamente espíritus de personas que ya han vivido, están muertas y se pueden aparecer ante nosotros y pueden dar un mensaje. Sí, normalmente siempre se aparecen por alguna razón. Es decir, primero es el más allá el que manda. Tú ya puedes emperrarte mucho en ver a tu abuelo, que si no está en ello, tu abuelo no lo vas a ver nunca. Por lo tanto, primera premisa, el más allá es el que manda. Segundo, no todas las personas que desearíamos ver un fantasma los vemos. Muchas veces es la persona que menos interés tiene de verlas y que a lo mejor está haciendo algo totalmente anodino en su casa y de repente mira para un lado y se encuentra con su abuela que está allí y que le dice: hola, ¿qué tal estás? Pues es que estoy muy bien, y quiero decirte que además que estoy muy bien, porque normalmente vienen a darte un mensaje, pero un mensaje que son buenísimos. Es decir, que ¿cómo te digo? La temática de las películas de que los fantasmas son seres malignos, no, vienen para el otro lado para tranquilizarte, para pedirte a veces algo que hagas por ellos, a lo mejor algo que no han terminado de hacer aquí antes de irse y entonces quieren que tú lo completes, o sencillamente para decirte: estate tranquila que estoy vivo y estoy divinamente.
Esa es la mayoría de los mensajes. ¿Y el fantasma se aparece en las primeras horas o en los primeros días de su muerte, o no tiene nada que ver el concepto del tiempo de nosotros? No, vamos a ver, en el otro lado el espacio-tiempo no existe. Eso primera también premisa. Claro. Por lo tanto, lo que sí es verdad es que la gente sensitiva ve más fácilmente a los recién muertos porque todavía no se han separado mucho de nuestro nivel. Tú cuando te mueres tienes una especie de proceso en el que tú vas abandonando tu cuerpo, ese cuerpo pues bueno, se entierra o se quema o lo que sea. Parece ser que algunas personas se quedan más tiempo aquí, algunos días, digamos, días nuestros, pues yo qué sé, para ver cómo se les arregla su familia, o si no olvides, si tienes mucho dolor y estás llorando por los rincones, eso les atrae y les sujetas aquí, cosa que no debes hacer nunca. No hay que llorar. Hay que llorarles, pero al mismo tiempo diciéndoles vete que yo me las voy a arreglar. Y entonces ellos se van con mucha más facilidad. Es decir, hay una serie de técnicas o de pautas a seguir en el caso de la muerte de un familiar o de un ser querido. Pero te sigo diciendo, los fantasmas no son absolutamente nada malos. ¿Sol Blanco Soler ha visto alguna vez algún fantasma? ¿Qué más quisiera? Yo no soy sensitiva, pero a mi alrededor hay gente que los ha visto, Paloma Navarrete es que los ve en la bola. Es decir, que es que vas con ella a un caso y ve la bola y dice, bueno, pues aquí está don Federico. Un caso que tuvimos de un Federico que es que no nos dejaba en paz y que además era la casa de una azafata y resulta que era una casa antigua, que ella había comprado un dúplex, lo había remodelado. Y mira por dónde la mala suerte que tiene esta niña es que lo que es el dormitorio moderno pues era el despacho de don Federico, y don Federico se muere, fíjate tú, un señor a finales del siglo, pues sería a principios del siglo XX que murió. Y claro, ella lo que notaba es que era un rechazo a la casa de ella, que era azafata y que estaba acostumbrada a dormir en el palo de un gallinero, pues llegaba a su casa y es que no era capaz de dormir, porque tenía una intranquilidad, era una sensación de rechazo de la casa hacia ella. Y luego, pues claro, cuando hablamos con don Federico, es que don Federico no quería que esta niña estuviera en su casa. Consideraba que seguía siendo su casa y tú no sabes lo que nos costó que se fuera. ¿Me entiendes? Porque, claro, él seguía aferrado en una realidad virtual que ya no existía, que era la de su despacho, la de sus papeles y la de su protagonismo. Además, nos dijo que no nos importara, que ya nos hablaríamos en septiembre, porque se iba de veraneo a San Sebastián. Ya, claro. Y entonces le dijimos, hombre, pero ¿y cómo te vas? Dice, pues qué tontos sois. Dice, en mi coche de caballos, ¿cómo me voy a ir? Claro, te dejan totalmente, comprendes, descolocados. ¿Hay fantasmas, Sol, que se quedan en este plano apegados a sus lugares? Problema. Claro. Fíjate, yo te diría que el fantasma que causa problemas no es el fantasma que se va y vuelve, es que no se va. Y entonces no se va por varias razones. O bien porque se queda pegado a sus posesiones, que los hay, Claro. Mi casa, vamos, tuvimos a uno que era su casa y tú no sabes, vamos, es que no había manera de hacerle pensar y creer. Bueno, no te digo más que dijo, es que le he dejado esta casa a mi hija y mi hija la ha vendido, así que ya la he desheredado. Claro. Y estaba muerto. Y estaba muerto. Ya. Y le dije yo, oye, vamos a ver, porque yo es que además me enfado un poco con ello. Le digo, vamos a ver, no seas ridículo. Me estás diciendo que estás en el otro lado y que has desheredado a tu hija, pero si le has dejado tú mismo la casa, ella puede hacer con toda su casa o con tu casa, que ella es de ella, lo que le dé la gana. Bueno, pues estaba enfadadísimo porque su hija había vendido la casa. Y claro, nosotros contactamos con el dueño del presente y que claro, este señor pues había quedado ahí. Y un fantasma puede y necesita pedir perdón a veces. Sí, no, que le perdonen. Ajá. Más que Busca el pedir, perdón. busca el perdón. No que le perdonen, porque cuando llegas allí y ves el paso de toda tu vida, te das cuenta de tus errores, de tus estupideces y te diría que no es el juicio. Trasciende todo eso. Que es el juicio, claro, que no es el juicio de los patriarcas que te ponen en un tribunal. No, es que tú mismo ves objetivamente lo que ha sido tu vida. Tú eres tu propio juez. Claro, y entonces te quedas aterrado. Porque claro, ahí ya no te engañas a ti mismo, sabes perfectamente y lo ves. Y digamos las consecuencias que ha tenido en los demás. ¿Y el fantasma es algo físico, semifísico? ¿Qué sustancia o qué es lo que es? Claro, y está al pie de la cuestión, ¿no? Sabemos que tienen un cuerpo, porque las transmisiones que te hablan te dicen que tienen un cuerpo, que ven, que todo.
por lógica, los físicos, eso, en las grandes conversaciones que tenemos, han llegado a la conclusión de que lo que hace nuestro cuerpo cuando se muere se transforma, la energía se transforma y se transforma en un cuerpo energético de una composición diferente a la que tenemos ahora, porque ahora necesitamos un cuerpo con unas características para cumplir una serie de funciones que tenemos aquí. Pero eso, cuando trascendemos, lo que tenemos es un cuerpo energético de una vibración más alta y que por eso no podemos nosotros ver, porque nuestro campo visual es muy limitado y todo lo que está en unas vibraciones más altas, tú lo sabes, en el espectro a derecha e izquierda de lo que vemos hay muchísimos campos energéticos. Por lo tanto, sí tenemos un cuerpo de una composición energética diferente a la que tenemos ahora. A principios del siglo XX, bien lo sabes, Sol, se hablaba de las mesas parlantes, de las mesas de espiritismo, ese romanticismo que desprendía el mundo del espiritismo. Y también se hablaba de ectoplasma, algo que últimamente, o ya hace muchos años, no hay ningún caso, por lo menos que se conozca, donde haya habido ectoplasma. Y muchos dirán, bueno, ¿eso qué es de ectoplasma? Bueno, pues ahí en el libro también lo cuento para diferenciarlo. El ectoplasma es una sustancia que el medium en estado de trance emite por los orificios de su cuerpo. Ajá. Fíjate que te digo los orificios de su cuerpo, puede ser la nariz, los oídos, la boca, el ombligo y otros. Se ha comprobado que si se pesa ese ectoplasma, que es como un fluido, unas veces es más gaseoso y otras es más... yo siempre recuerdo, vosotros recordáis esos juguetes que tenían, mis hijos lo tenían, que era el Bobby Blue o algo así, que era como un moquillo asqueroso. Sí, sí. Bueno, pues, a mí me encantaba solo. Sí, no, a mis hijos les alucinaba, pero yo me acuerdo que daba mucho asquito. Bueno, pues parece ser que es como eso, y ha habido varios análisis del ectoplasma y todo él está compuesto por células epiteliales, por sodio, es decir, por una parte de nuestro propio organismo celular. La prueba es que cuando termina el trance, todo eso la medium lo reabsorbe otra vez y vuelve a pesar lo mismo que antes de desprenderlo. Te digo que eso está comprobado, que es un fenómeno de trance, de medium. Otro capítulo que he podido apreciar en tu libro, Sol, es uno muy interesante y habla de lo siguiente. Es posible que muchas veces algunos testigos hayan podido confundir lo que es un fantasma con alguien que está, por ejemplo, experimentando el fenómeno de bilocación, de estar en dos sitios a la vez. Bueno, vamos a ver, la bilocación es algo que lo hacen los santos, como quien lava. Es como la levitación. Hay algunos santos que levitaban y les tenían que sujetar de los pies para que bajaran del árbol, vamos. San José de Cupertino le pasaba eso. Y hubo muchos testimonios y muchos documentos que lo han acreditado. Te quiero decir que fenómenos extraños y raros, la bilocación es estar en dos sitios a la vez. ¿Tú te acuerdas que Javier Sierra escribió un libro muy bonito de Sor María de Ágreda, la Dama de Azul, que ella estaba evangelizando el Nuevo Mundo antes de que los españoles llegaran allí, ¿no? Y cuando los españoles llegaron allí se encontraron con que había muchos poblados que sabían ya la señal de la cruz y que te hablaban de que una señora vestida de azul ya les había hablado de esa religión. Pero fíjate que eso es un fenómeno paranormal más, no sabemos cómo, pero eso no tiene nada que ver con el fantasma, porque la bilocación lo produce siempre una persona viva, que se duplica, que se traslada, pero siempre una parte viva de él queda en uno de los dos sitios. Eso no es un fantasma. Los fantasmas del cerebro. Patologías mentales, también he puesto un pequeño apartado. Es que hay muchas patologías mentales que pueden provocar alucinaciones, pueden provocar fenómenos visuales de supuestas imágenes. Claro que el fantasma, como te he dicho antes, es alguien que tú conoces, que él te conoce a ti y que el mensaje está claro entre el receptor y el emisor. Claro, tenemos que hacer una primera pausa, Sol, pero es curioso porque generalmente los lugares que se asocian a lugares encantados, de apariciones fantasmales, da la sensación de que esos fantasmas que siempre hacen lo mismo,
como una especie de bucle en el tiempo, no tienen vida, es como un remanente, ¿verdad? Es un espectro, claro. No es un fantasma. Claro. Luego hablamos, si quieres, más largo y pues hacemos nuestro primer alto en el camino, pero regresamos en un instante, hasta ahora mismo. Es de su televisión local. Hoy presentamos este fantástico libro de la periodista, escritora e investigadora Sol Blanco Soler, cuyo prólogo lo ha hecho el padre José María Pilón. ¿Hay alguien aquí? Fantasmas, poltergeist y casas encantadas de España y del mundo, de la editorial Palmira. Estamos un poco buceando en su interior y hablando de un tema apasionante, un tema que a ustedes le encantan, los fantasmas. Y ustedes saben que el cine ha utilizado este recurso en numerosísimas ocasiones. A continuación vamos a ver otra secuencia de una película que estoy seguro que muchos de ustedes ya conocerán. El espinazo del diablo, magistralmente interpretada por Federico Lupi, un actor fantástico, del año 2001. Guillermo del Toro fue su director. No sé si conoces esta película, Sol. Si hay algo que realmente pone los pelos de punta, son las apariciones espectrales o de fantasmas de niños. Y además, en este caso, la película era el espíritu de un niño asociado a una especie de cuartel donde ese niño fue asesinado de ahí. Hay casos así, de fantasmas de niños, ¿verdad? Sí, vamos a ver, yo me acuerdo de un niño que tuvimos nosotros, el fantasma de un niño que se llamaba Mario, pero no he visto nunca maldad como en los ojos de ese fantasma niño. El caso de este fantasma de Mario, el problema era que él era un niño muy pequeño, su madre era lavandera y entonces dejaba en casa solos al niño este de 3 años y a uno de 7 o así. Y bueno, pues un buen día las faldas de la camilla se prendieron mientras la madre estaba afuera. Y el niño fantasma lo que cuenta es al niño receptor, al niño de 7 o 8 años que le ve, que está buscando a su hermano. Y estoy buscando, pues no sé si Mario era el vivo o el muerto, lo tengo en el archivo, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, para cualquier cosa, era el fantasma del niño pequeño que andaba buscando a su hermano mayor. Entonces lo que nosotros no entendíamos es que conseguimos ya sonsacarle qué es lo que le había pasado. Dice, pues sí, pues estábamos en casa y lo que el niño te cuenta, el niño fantasma, fíjate lo que te digo, es que vinieron unos señores malos a por su hermano y se lo llevaron. Unos hombres malos vestidos de azul que se llevaron a su hermano y que no se acuerda de nada más. Se acuerda de que se aparece al niño vivo, que tiene frío. Bueno, pues Paloma, cuando se asoma la bola, empieza a ver que lo que ocurrió en la casa es que hubo un incendio. Un incendio que entonces los bomberos, los hombres de malos para el pequeño, vestidos de azul, se llevaron al mayor. Y él por miedo se metió debajo de una cama. Cuando los bomberos localizaron al pequeño, el pequeño estaba asfixiado por el humo. Entonces el pequeño se había muerto y el mayor se había salvado. Para la mente del niño eran los hombres malos que se habían llevado a su hermano. ¿Ves lo que quiero decirte? Perfectamente. Pero no hay maldad, no tiene que haberla. Nosotros hemos estado en Fantasmas de la Diputación de Córdoba, que ahora es universidad y era un hospital antituberculoso, y allí estuvimos hablando con muchos de los fantasmillas que había allí y todos, pues los pobrecitos, es que no sabían dónde ir, no tenían familia, los habían abandonado allí en el hospital y seguían viviendo en una realidad virtual de los años 30 y tantos, 40, sin saber que habían muerto y que querían que irse a la luz. Y causa, Sol, que hay lugares encantados asociados normalmente a mansiones, castillos, donde hay apariciones, espectros que siempre hacen lo mismo, que son una especie de remanente energético y que es como si alguien proyectara una vieja película por error, constantemente. Totalmente, son fotogramas de películas antiguas y eso no es ni más ni menos que la impregnación que ha quedado en el lugar de hechos que han ocurrido en esas 4 paredes y que lo mismo que las ondas de radio, las hertzianas, quedan en suspensión y basta que una persona tenga una cierta sensibilidad para que al entrar en un lugar de esos despierte, vuelve a ver reproducir lo que ese señor que subía, ese señor pues a lo mejor de la Edad Media que bajaba la escalera con su espada o con su lanza, o la señora con un cucurucho, o la señora ya del 19,
que nos ha pasado a nosotros en un palacete con sus perros de lanas maravillosos, sí, y bajaba la escalera y dice Paloma, bueno, pues es que esta señora pues tenía unos perros y un chal verde y tal, y el administrador quedarse pegado, y cuando terminó toda la experiencia nos hizo bajar al sótano, y allí en un arcón estaba el retrato de la señora con el verde y las fotos con los perros y todo lo que había dicho Paloma en el piso de arriba. Te quiero decir que, pero esos son remanentes, esos no te hablan, esos pasan delante tuyo y te ignoran totalmente, totalmente. Hay muchísima gente, Sol, que se pone en contacto con este programa para contar su historia, que ocurre en lo más íntimo, que es en su hogar, en su casa, y no saben qué hacer frente a este tipo de fenómenos paranormales, poltergeist, apariciones. ¿Cómo se afronta todo esto? Sabiendo lo más posible del caso. Es decir, si lo que ve es un fantasma, hay que hacer la historia del lugar. Quién vivió antes en esa casa, de qué murió, qué vinculación tenía esa persona con el espacio que tú estás habitando ahora, porque puede ser el antiguo dueño, puede ser que haya ocurrido allí un suicidio. Todo eso tienes que averiguarlo, por lo tanto tienes que ir siempre al pasado a recopilar toda la información que tú puedas sobre cuál sería el sentido de que ese fantasma estuviera allí. Y si es una escena, como te acuerdas en la película de Los Otros, que el niño lo que decodifica son los 3 ahorcados en un rincón, claro, que era lo que ocurrió en ese edificio años atrás, pues es lo mismo. Tienes que averiguar si verdaderamente aquello ocurrió allí. Pero siempre es buscar información. Y sobre todo afrontarlo sin miedo. Por supuesto, no les va a hacer daño. Es incómodo a veces si tienes una casa que tiene una gran carga de drama, pues el anularlo es difícil, pero es mucho más fácil si tú tienes una actitud positiva, de búsqueda, de indagar, que se conviertan en pequeños detectives paranormales, que eso es lo más divertido del mundo. Y cuando tienen ya mucha información, pues entonces ya pueden llamar a alguien que tenga unos ciertos conocimientos para que ya con toda esa información se pueda hacer algo. Si yo te digo Palacio de Linares, ¿tú qué me dices? Pues un lugar para mí entrañable y para todo el grupo, que pasamos allí 6 meses de nuestra vida antes de que se supiera nada. Es más, que yo cuando me iban, mis hijos me iban por ahí, pero yo creo que cuando luego saltó todo es cuando se dieron cuenta de que yo había estado 6 meses yendo al Palacio de Linares. ¿Cuánto hubo de verdad en todo lo que se divulgó y publicó? El Palacio de Linares lo que tiene, ves, es una carga emocional tremenda. Es decir, el marqués con sus cosas, la marquesa con las suyas, y el entorno de época, la niña pequeña, que ahí fue un drama, que nadie habla de la niña pequeña, y el verdadero secreto del Palacio de Linares es la niña pequeña, no la niña Raimundita, que Raimunda. Sí, pero bueno, Raimunda, bueno, vamos a ver, esas son psicofonías que se cogieron, que nosotras no las hemos cogido, y que, bueno, pues ya sabes que la psicofonía tiene el valor que puede tener en función de quién lo ha hecho, porque si a mí me enseñan una psicofonía y yo no sé cómo se ha hecho ni quién la ha hecho, pues para mí no tiene garantía ninguna, no tiene valor ninguno, no tiene valor ninguno. Todo depende de cómo se ha hecho. Nosotros lo hacemos con cámara de vacío, imagínate, y aún así cogimos música de órgano en la capilla y una voz de niña que decía Susi, Susi, que sospechamos que puede ser la niña pequeña que se llamara Susana. No lo sé, porque como no aparece ningún documento ni nada de la niña pequeña, y sin embargo está allí pintada en el salón de baile y en las fotos de época y en todo, pues esa niña existió. Allí ocurrieron cosas. Allí ocurrieron muchas cosas, pero de tipo familiar, a ver si me entiendes. Muchas lágrimas, todas las videntes que entraban allí. Tristeza. Todas nos decían, qué horror, esto está destilando lágrimas. Este palacio es tremendo. Es más, imagínate que algunas llegaron a decir que como el palacio no se había destinado a su destino, es decir, el marqués y la marquesa cuando mueren crean en Linares una fundación que es donde están ellos enterrados, que os recomiendo que si alguna vez vais a Linares, hay un hospital de beneficencia creada por ellos y que se alimenta de la asignación que ellos dejaron a su muerte. Por eso ellos están allí en un sótano enterrados los dos.
Pero Raimundita hereda la casa. Lo primero que hace esta niña cuando la hereda es venderla. Bueno, se la vende el marido, el Villapadierna, pero bueno, es igual, la venden. Entonces, parece ser que los marqueses le dejaron eso a la niña con condición de que viviera en el palacio ella, pero que si no vivía en el palacio, que lo cediera a la beneficencia. Y eso nunca se ha hecho. Entonces, algunas videntes y algunas mediums que han entrado por allí, pues nos han dicho, este palacio terminará quemándose porque no ha sido destinado a la función que tenía que tener. Leyenda urbana. Pero me dio la sensación, Sol, que en aquella época el periodismo hizo mucho daño a aquella historia. Mucho porque se desfasó el tema. Dejaron entrar a la gente como Pedro por su casa, destrozaron muchas cosas porque nosotros luego estuvimos y habían destrozado estatuas de madera. Hombre, el palacio no estaba como está ahora, pero no estaba tampoco, estaba con polvo. Era como el Palacio de la Bella Durmiente, era muy divertido entrar allí. Y además sin luz eléctrica, imagínate. Vamos a ver si te parece ahora en imagen algunas fotografías que hay en este libro, para que tú nos vayas contando un poquito, muy resumidamente. Estas fotografías son de la década... No, esas son de Le Priore, ese es un caso... ¿De la década de los 50? De los años de los 50 y tantos, del 50 hasta el 60 y tantos. Es un caso muy, muy investigado por Toquet y por lo tanto por eso lo he recogido yo en el libro, porque es de toda garantía. ¿Qué estamos viendo, Sol? Ese es un fantasma de una abate que murió en ese castillo de esta señora y que esta señora un buen día lo vio sollozar y pidiendo perdón por sus culpas, y parece ser que este abate había dejado morir en el foso del castillo a un pobre hombre de hambre y de sed sin intervenir para nada. Veamos la siguiente porque es... La siguiente es muy curiosa porque entra por la pared. Vamos a verlo Quiero ahora. recordar. ¿Ves? Está entrando en la... Menudo documento, Sol. Sí, y me lo dio Rafael Godet, un gran investigador de lo paranormal, que me cedió estas fotografías porque él murió y su viuda me dijo, mira, Rafa me dijo que todo esto que te lo diera a ti. Y yo lo guardo como oro en paño. Muchos testigos ven fantasmas con la sensación, bueno, no con la sensación, sino que lo ven directamente como se deslizan, no andan, sino no, se deslizan, flotan, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque hay una teoría de que el más allá no está tan lejano. El más allá está cerca nuestro, solo que está a 50 centímetros por encima del nuestro. Y por eso hay mucha gente que dice que ve fantasmas sin pies. Es verdad. Te lo digo porque esa sería la justificación, ¿no? Este es el mismo. Veamos la siguiente imagen. La verdad es que la fotografía... Esta es Paloma, ¿eh? Sí, esta es Paloma y Daniel Chumillas, que es medium. Los dos intentando lanzar a don Federico a donde tuviera que irse. Al de la azafata, ese que os he contado antes. Porque estaba dispuesto a no irse. Y entonces, bueno, pues organizamos una cosa muy divertida. Le hicimos venir a su amante, que era el amor de su vida, para que se lo llevara. Este es en un barrio de Madrid, es un poltergeist, ¿eh? Los efectos de un poltergeist. Los efectos de un poltergeist. Y esto era un niño que tenía problemas psíquicos, era un poco retrasado. Esta es muy bonita y esta quería que os vierais en ese sol que hay en el centro. Justo a la izquierda del sol hay un D'Artagnan, que yo lo estoy viendo aquí perfectamente, con la gola blanca, el sombrero, la esclavina y las botas altas. Es que no puedo señalar el punto. Sí, lo vemos. Y luego a la derecha hay como un ermitaño, un abate, con la capucha puesta. Bueno, pues esta es una casa que nos llamaron, que ocurría de todo, y luego resulta que estos eran unos espíritus protectores y la familia nos dijo, no se os ocurra quitárnoslo, porque pero bueno, ya hemos estado en muchas casas que no quieren que les quitemos los fantasmas que tienen. Quieren a sus fantasmas. Pues eran Hugo y un juez de la época de Felipe II, que tenían, esta era la casa del juez, y en el jardín tenía el Atanor, el alquimista, y lo mataron tirándolo a un pozo por no revelar los secretos. Luego localizamos el pozo. Esta es Piedad. Esta es Piedad filmando con su cámara. Sí. Claro, porque desplazáis también un importante aparataje. ¿Y esto dónde es? Es la niña del Palacio de Linares. Efectivamente. ¿Ves las dos niñas? Sí. La de la derecha, la mayorcita, Raimunda. Sí. Pero hay otra niña. ¿Sabes?
Ahí es donde recogisteis la psicofonía que después Sí, Susi. No sé si hay más fotografías, Sí, creo. más documentos. No sé. Sí. Este es de Palacio de Linares también, el comedor de gala. Esto es lo que se llama ahora un orbe, ¿no? No, el orbe es perfecto, es como es redondo como una burbuja de jabón, una pompa de jabón. Sí. Esta tiene los bordes como ves deshilachados. Está en el despacho del marqués. Es esta como energía, Esa manita, ¿no? sí, es una energía. Esa manita era de una medium Nilda que dice, ahí está. Y yo hice la foto y justo salió la mancha. El padre José María Pilón. El padre José María Pilón, porque en la estrella donde está él hay una caja enterrada. Ajá. Y eso lo sabemos perfectamente porque utilizamos detector de metales, separamos. Bueno, este es otro caso, este es el del Reina Sofía. Estuvo con nosotros hace no mucho tiempo el buen periodista Francisco Contreras. Ah, sí, Paco Contreras. Contándonos la investigación Que hicimos ahí en esto, sí. Y curiosamente él reparó en cuando Paloma, en esa instantánea, descubre que efectivamente hay una lápida, ¿no? Sí, no, es que eso fue tremendo. Bajamos a los sótanos, que es un depósito de las obras de arte que no están expuestas, ¿no? Y claro, siempre te acompaña un vigilante. Y al pasar por una pared blanca, Paloma se pone así, muy seria, porque ya... Y dice, uy, 3 muertitos nos están mirando. Sí, sí. Paloma, ya estás otra vez con tus muertitos. Pues sí, están asomados, además están así, muy curiosos y están mirándonos. Y digo, pero no, es que es una pared blanca, ¿qué va a haber ahí? Y entonces el jefe de seguridad dice, no, pues tiene razón la señora. ¿Cómo que tiene la razón la señora? Dice, sí, ahí hay 3 féretros. Porque es que los encontramos al hacer la remodelación y como no sabíamos qué hacer con ellos, los metimos ahí, pusimos una pared de pladur delante. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Y están ahí. Y entonces, claro, como no nos fiábamos, pues dijimos a esto que nos hiciera un agujero en la pared de pladur. Y en efecto, estaban los 3 féretros detrás. Qué buenas fotos. Y ahí le saqué yo a Paloma con el tema. Esta es muy común, hay mucha gente que nos envía fotos muy parecidas. Columnas de estas. Sí. Son columnas como de lentejas en movimiento. Ahí está, y me quiero recordar que hay otra muy parecida en las escaleras. Este es José Luis Ramos. José Luis Ramos, sí. Uno de los físicos con el detector de metales en el baúl del monje. Ajá. Que fue un poltergeist espectacular, y Lorenzo, que también está ahí, muy aprovisionado para el frío. Que vaya equipo hacéis, ¿eh? Eso, somos todos de la tercera edad, pero tenemos mucho espíritu. Este también es el bol del monje, un cabecero de cama que se nos interpuso. Y esta es una psicoimagen de Pieri. Pieri hace psicoimágenes, o capta psicoimágenes. Y esta es una foto en un cementerio que me lo dio Daniel Chumillas, y que me dijo que por favor la pusiera. Alemán de Yuste. Sí, yo no he estado, esta foto no es mía, pero dijo que era muy curiosa y había 2 con una secuencia lógica, pero que no han sacado la segunda. Sol, ¿tú crees que hay casas que matan? Bueno, por el campo magnético alterado sí pueden llegar a matar, pero yo te explico. No es porque la casa en sí mate, sino porque el campo magnético del subsuelo está tan alterado que puede afectar tu salud. Y hay personas que tienen mucha sensibilidad al campo magnético alterado y les puede producir insomnio, irritabilidad y hasta posible cáncer. Hemos recuperado del archivo una opinión de un viejo amigo, Enrique de Vicente, sí, periodista y director de la revista Año Cero. A él le preguntamos si hay casas que matan, y esto es lo que nos respondió. Es demasiado duro. En principio la razón nos repugna hablar de eso, y en condiciones normales yo diría, no, me negaría a hablar de eso como me negaría a hablar de maldiciones, pero vamos a ver, yo tengo que ser realista y tengo que hablar de mi experiencia vital en algunos lugares normal que me he encontrado y de mucha gente que conozco. Indudablemente hay casas que matan, no tengo duda de ningún género, y es obvio, y es algo que hay que denunciar. Las casas que tienen en sus proximidades cables de alta tensión matan. Las casas que tienen en sus proximidades antenas de teléfonos móviles matan. Es una afirmación que yo hago que a lo mejor es mucho más gratuita que las que hacen las empresas interesadas en nuestros aparatos, pero es una advertencia. Hay demasiados casos, demasiado índice de cáncer, demasiado índice de problemas varios. Hay no solo esas causas, hay muchas otras causas. Por ejemplo, casas que tienen elementos como gas radón también provocan todo tipo de enfermedades, y así un larguísimo etcétera. La confluencia de ciertas líneas geológicas o telúricas
producen problemas en la gente que vive. Hay cientos de casos de anomalías. Cuando estudiamos determinados pueblos, por ejemplo de la provincia de Córdoba, en los cuales hay un alto índice de suicidios, tenemos que pensar que hay algo anómalo en esas zonas y tenemos que estudiar las causas físicas que son anómalas. Y yo pienso que esas causas físicas son lo que producen problemas. Que haya luego en algunas casas otros elementos perturbadores, digamos, energías psíquicas relacionadas con lo que hemos llamado casas encantadas, etcétera. Yo no lo descarto. Creo que en nuestro avance en el conocimiento nos dará respuestas en un futuro, respuestas objetivas, no opiniones gratuitas. Simplemente pienso que hay energías y cargas psíquicas que pueden ser muy potentes y crear graves perturbaciones en el ser humano, entendiendo, como yo entiendo, que el ser humano no solo tiene un cuerpo físico, sino que tiene otros cuerpos sutiles. Se ha hablado del cuerpo astral, no sé cuántos, el cuerpo etérico, que yo creo, en base a todas las investigaciones que conozco, que se manifiestan como campos electromagnéticos. Y esos campos electromagnéticos que nos rodean se ven afectados tanto por las líneas geotelúricas como por cables de alta tensión, como por esas energías psíquicas. El simple hecho de que esas energías psíquicas, fenómenos que se producen en casas, nos produzcan estrés, ese estrés puede acabar derivando en enfermedades mortales. Has estado sintiendo todo el rato. Claro, es que es lo que te he insinuado yo al principio. Es decir, no es que la casa encantada te mate, es que puede haber una casa que no esté encantada en absoluto y que sea muy perjudicial para la salud. Solamente con que pase un río por debajo de tu casa, ya eso está creando un campo magnético alterado que en algunas personas puede no afectarles, es como la alergia, ¿no? Pero en otras personas sensibles puede producirles unos trastornos, pero impresionantes, a nivel del campo celular. Entonces, bueno, y lo de que dice Enrique de las torres de alta tensión es una barbaridad, y las de repetición de los teléfonos móviles tienen un efecto hasta 300 metros a su alrededor. Vamos a ver, lo que pasa es que, bueno, si hubieras traído aquí a José Luis Ramos, que es uno de los físicos, ese se conoce el tema fantásticamente bien porque está en la cátedra de Alcalá de Henares, precisamente de geobiología, y te puede decir, bueno, barbaridades que se están callando. Y eso, pero eso vas con el magnetómetro, te mides la casa y sabes perfectamente dónde, si tienes alguna anomalía en ella, dónde, claro, dónde no debes dormir o dónde no debes de trabajar, que son los lugares donde estás más tiempo. Sol, que tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino y dentro de unos minutos continuamos esta interesante entrevista con la periodista Sol Blanco Soler en la parte donde ustedes saben pueden participar en directo. No se vayan de ahí, hasta ahora mismo. Parte del programa, parte donde saben ustedes que pueden participar. Como siempre, los datos de este programa. Nuestra página web www.luismarianofernandez.com, toda la información de este programa, así como sus actividades paralelas, los viajes, aquí en www.luismarianofernandez.com. Nuestro correo electrónico, nuestro email para que ustedes nos puedan enviar sus historias, sus casos, sus fotografías, todo lo que nos quieran enviar a este correo electrónico, misenigmasfavoritos@arrakis.es. Vía de contacto que ya abrimos por si ustedes desea en este momento que estamos en directo. Recuerden mandarnos pues alguna pregunta, contarnos alguna historia para compartirla aquí en el programa hoy. misenigmasfavoritos@arrakis.es. Que usted quiere venir como público todas las semanas, deben de llamar los lunes a las 10 de la mañana, hablar con nuestra compañera Ana María Moreno y llamar a este número 952 44 79 65. Y si usted quiere participar ahora por teléfono para hacerle cualquier pregunta a Sol Blanco Soler o contar alguna historia, debe marcar este número 952 56 44 61. Hemos dado el teléfono, hemos dado nuestro email, el público ya tiene su micrófono, no sé si hay alguien que quiera participar. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Paco, venga, Rosa, tú quieres preguntar, venga, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Sol, yo quería preguntarte, con toda la experiencia que tienes, ¿cuál es el caso que realmente más te ha impactado a través del tiempo? Pues mira, te diría que el que más me ha impactado por los efectos era el baúl del monje, porque estuvimos viviendo un poltergeist vivo.
Tú sabes que en parapsicología vivir un poltergeist que dura muy poco en el tiempo normalmente, pues es muy difícil. Cuando llegas ves los desastres producidos por el poltergeist, pero es muy raro que tú lo presencies. Y sin embargo, en el caso del baúl del monje íbamos todos los miércoles durante 6 meses o así, y todos los miércoles ocurrían cosas, pero que te caía ceniza del techo y tenías que sacudarte la cabeza, las bombillas, te fijabas si se empezaban a desenroscar solas y caían, pero caían que no se rompían, es como si flotaran cayendo, ¿sabes? Caían flotando, las arañas de cristal, porque era una almoneda, era una tienda de cosas que la gente llevaba allí para vender, ¿no? Y entonces, bueno, pues decías, esperar, mirar la lámpara, y empezaba la gran araña, ¿sabes?, a bailar allí delante tuyo, y decías, pero bueno, que es muy fuerte, sí. Porque todo eso lo lees en los libros, pero vivirlo, eso. O cuando de repente ¡plas!, un ruido horroroso, y es que salían disparados cristales, pero que no sabías la procedencia, pero sí veías dónde impactaban y que caían en la moqueta, en una moqueta que no tenía por qué hacer el ruido. Bueno, pues eso también lo dicen los antiguos padres de la parapsicología, que el poltergeist siempre la materialización y desmaterialización se produce como una pequeña explosión. Fíjate que es curioso el tema, ¿eh? Entonces eso lo hemos vivido. Entonces, si me preguntas, te diría que ese caso, por lo que tenía de espectacular, ¿eh? Luego hay otros tipos de casos que son más el contenido, que son esos temas de fantasmas que no se van, de personas que se han muerto y se quedan aferradas y te cuentan su historia, y entonces siempre es una ternura tremenda. Tenemos una llamada, Sol, y ya nos han llegado 2 correos electrónicos. Vamos a recibir la llamada. Buenas noches. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Guadalupe. Guadalupe, adelante. Mire, se oye muy mal, ¿sabe? Pero es que te quería decir que el programa de esta noche viene muy bien para el vídeo que te mandé, porque hubiese venido fantástico, porque era precisamente de lo que estamos hablando esta noche. Era de este señor que no quería marcharse y le estaba haciendo, bueno, no que le hiciera daño, pero sí le estaba haciendo bastante problema a este matrimonio, que tuvieron que sacar al niño de la casa y últimamente tuvieron que salir de ello. Y al final viene un medium y el hombre no sabe para qué lo llaman hasta que no está allí, y cuando está allí se da cuenta que es que hay este señor que no quiere salir, y que últimamente al ya tratar de sacarlo, porque está tratando él de decirle que tiene que irse y buscar la luz, pues es imponente lo que pasa, porque en ese momento se rompe una mesa de cristal que están justamente donde están ellos haciendo la proyección hacia la luz. Y hubiese sido muy bueno que se hubiese visto, ¿no? Porque es que te lo mandé precisamente por eso, porque era un programa que me llamó muchísimo la atención. Sí, vamos a hacer muchos programas dedicados a estos temas. Seguro que habrá ocasión. Guadalupe. Bueno, pues cuando pueda. Gracias, vale, buenas noches. Me alegro mucho porque es un programa muy agradable. Gracias, vale, buenas gracias. noches. Adiós. ¿Qué historia? Sí, claro, lo que hay que saber es lo que te decía antes. Vamos a ver, la diferencia que hay entre el investigador teórico y el investigador de campo, que somos nosotros, eso muchas veces se lo digo yo a ciertas personas, porque claro, como periodistas que son, lo que dan es la noticia. En tal sitio hay el fantasma de no sé quién. Claro, pero yo digo, claro, es que ese es vuestro papel de periodistas. Pero claro, nosotros vamos allí, tomamos nota de lo que ocurre, hacemos de periodistas, pero luego damos o la solución o averiguamos el porqué, que es lo interesante. A mí lo que me apasiona es el saber por qué ese señor está ahí, y poder hablar con él y que me diga y me cuente sus penas, y luego si podemos ayudarle para que deje de estar allí. Leemos un email, damos paso a una llamada y luego tenemos a nuestro amigo Paco en el público, que seguro hará alguna interesante pregunta. Nuestro email nos llega desde un buen amigo, es el asesor científico de este programa, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Dice: estimado Luis, ante todo felicitar a la invitada Sol Blanco Soler por su trabajo de tantos años y la pulcritud en sus investigaciones. He estado viendo con interés el programa y aunque ha hecho referencia a ello, me gustaría preguntar en qué porcentaje de casos ha podido confirmar las historias referidas por las videntes. Asimismo, quisiera saber, en su opinión, cuál es la esencia fundamental de la existencia de las casas encantadas, ¿realidad o ficción?
Bueno, en función siempre estamos con los videntes. Hay muchos videntes que son unos auténticos papanatas. Totalmente. Por lo tanto, para mí, cualquier persona que dice ser vidente no es digna de mi confianza. Demasiada buena ha sido, pero bueno. Bueno, yo soy muy prudente en mis apreciaciones y respeto a todo el mundo siempre que no ingieran o no perjudiquen. Yo siempre digo que un curandero, si es malo, lo que puede pasar es que no cure. Te deja como estás y ya está. Pero claro, un vidente que no es vidente y que te está engañando, o un echador de cartas, o me da igual, está perjudicando tu vida. Porque si tú eres tan ingenuo que te estás creyendo todo lo que te está diciendo, pues imagínate. Por lo tanto, videntes ineptos hay. Yo siempre procuro tener, como pasa con Paloma, que es una persona sensata, como te digo, es farmacéutica y es psicóloga, y ella no se gana la vida así, ella es funcionaria del Estado, a ver si me entiendes. Sí, sí. Bueno, tiene esa capacidad y ella ante un espejo o ante una bola puede, pero fíjate, ella hay veces que tenemos que echar mano de un medium también contrastado por nosotros, porque no todo el mundo, yo he conocido mediums que bueno, es que te producen hilaridad, es decir que no, de mediums no tienen nada, Claro. Porque tú que entiendes un poco sabes cómo funciona el tema. Totalmente. Y hay temas que no funcionan. Entonces siempre está en función de la garantía que tú tienes con esa persona, vidente o medium. No todos los videntes son videntes, ni todos los mediums son mediums, ni todos los curanderos curan. Nos están llegando un montón de emails. Espero que nos dé tiempo por lo menos a leer unos cuantos. Tenemos una llamada, vamos a recibirla. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Pues hablo de Rincón de la Victoria, desde Rincón, que quería saludar, porque yo, esta señora, pues estuve asistiendo a unas charlas que estuvieron dando el grupo esta. Y bien, como seguidora que fui de aquel momento, quería preguntarle si conoce alguna experiencia sobre fantasmas aquí en Málaga, algo en especial. Nada más, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, hay algunas historias de fantasmas que tú recoges en el libro aquí en Málaga. Ah, no, pero son unos fantasmas en el cementerio de San Miguel. Exacto. Concretamente, no en casas. Nunca he tenido la suerte, fíjate que tengo casa aquí, que sería comodísimo y sería un pretexto fabuloso para venir aquí a Málaga a investigar, y nunca. Sin embargo, de Córdoba, oye, tenemos un montón de casos de Córdoba que tenemos que coger muchísimas veces el AVE para ir a Córdoba a resolver problemas. Y sin embargo, en Málaga no me llama nadie. Yo tengo echado el ojo a dos casas muy antiguas de Málaga que me encantaría entrar, pero es que no sé de quién son los ¿Podemos dueños. averiguarlo? Pues te daré las señas. Este verano que vendré yo con más tranquilidad, cogeré nota, porque una casa concretamente está, yo creo que abandonada, en una bocacalle del Paseo Marítimo. Pues la buscamos. Sol, tenía a Paloma en mente. Una pregunta de Miguel Ángel Pertierra al doctor que se me había olvidado es: las historias referidas por los videntes, asimismo quisiera saber en su opinión cuál es la esencia fundamental de la existencia de las casas encantadas, realidad o ficción. Esa era la segunda pregunta que quedó por contestar. Hay muchas que son leyenda, es decir, que no todo lo que en el entorno se dice que es una casa encantada es una casa encantada. Y la casa encantada está en función de la historia que tiene detrás. Si la historia que tiene detrás el edificio, fíjate que puede ser una casa antigua, pero puede ser también, nosotros hemos estado investigando una casa de oficinas, un edificio de oficinas, y un restaurante. Madre mía. Y una tasca. Y una tasca también. Bueno. Y una peluquería. También. Y muchas cosas. Y tienda de antigüedades también. Pero bueno, en la tienda de antigüedades al fin y al cabo hay más ambientillo. Claro. Pero en una peluquería, que los tarros se ponían todos delante de la gente y no te sabe la dueña lo que pasaba, la pobre. Porque claro, estaba arreglando el pelo a una y todos las lacas y eso se iban todas para un lado. Increíble. Pues era ella. Era ella. Era ella, porque tenía unos problemas amorosos. Psicorragia. Era una psicorragia tremenda, pero claro, al principio no nos creía. Y entonces empezamos a escarbar. Venga, cuéntanos qué te pasa a ti. Vamos a escuchar a Paco. Paco, buenas noches. Perdón, Antonio. Sol, mi pregunta es la siguiente. Si en alguno de los casos que usted ha estudiado junto con videntes y mediums se ha podido vislumbrar la posibilidad de la reencarnación.
Verás, esta pregunta te la voy a contestar no por la experiencia de casos, porque los fantasmas que hemos tenido, eso, porque no se han ido del todo, o porque han venido por alguna razón, no porque estuvieran reencarnados, pero yo te voy a contestar la pregunta en función de un segundo libro que estoy preparando y que he tenido que documentarme muchísimo porque yo no soy muy chisgarabist, tengo una mente muy cartesiana y yo cuando escribo algo es porque exhaustivamente he consultado. Parece ser que cuando llegas al otro lado, tú te sitúas en tu nivel vibracional que te corresponde en función de tu evolución personal. Lo que pasa es que hay gente que está en una evolución muy baja, que está en unos niveles situados muy bajos y que la reencarnación sería como una opción, es una solución opcional para aquellos que quieren quemar etapas y evolucionar más rápidamente. Todas las comunicaciones que yo he podido recoger sobre eso te dicen esto, que es un tema opcional. Pero claro, tú luego lees libros hindúes y para ellos la reencarnación es automática. Entonces, ¿está en función de tus creencias? Pues no lo sé. La verdad, yo personalmente te diría que me da una pereza horrible volver. Yo soy capaz de evolucionar allí y hacer lo que me manden. Recibimos otra llamada, Sol. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Carmen, de Adelante. Arroyo de la Miel. Adelante, Carmen. Hola, bueno, enhorabuena por vuestro programa, está muy interesante esta noche. Gracias. Mi pregunta para la invitada es, yo quisiera decirle si una persona fallecida, bueno, no en sí ya su fantasma, pero podría aparecer en sueños repetitivamente. Claro. Es Sí. muy buena pregunta. Sí. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Buenas noches. Yo te diría que el sueño es el punto, los sueños son el punto de encuentro entre el más allá y el más acá. Y de hecho, algunas comunicaciones te dicen que en los sueños es donde pueden aproximarse a nosotros y darnos un mensaje. De ahí que hay mucha gente que tiene un fallecido en la familia y lo ve en sueños, pues aureolado de luz, con cara de felicidad, y es una manera como otra cualquiera de ponerse en comunicación con nosotros. Parece que para ellos es más fácil acudir a nuestro contenidos oníricos que entrar en nuestro espectro visual. Piensa que ellos tienen un gran problema en hacerse visibles. Damos Eso lectura sería otro tema. a otro email. Dice la invitada: enhorabuena por traer al programa a una persona tan especialista. 5 preguntas. ¿Qué son los campos telúricos? Vamos contestando Sí, uno a mejor, uno. mejor. El campo telúrico son los campos naturales que tiene el globo terráqueo. Es decir, del mismo modo que las líneas Hartmann son una especie de red que lo cubre, pues las fuerzas telúricas es que algunos puntos de esta bola terráquea tiene una fuerza una energía mayor. Sí. Eso serían las fuerzas telúricas, que tradicionalmente los grandes edificios, los antiguos, sabían detectar muy bien las fuerzas telúricas. Por eso te dicen que, por ejemplo, el monasterio del Escorial está en un cruce telúrico importantísimo, y todos los grandes edificios, internacionalmente hablando, están en puntos de energía. Son lugares de poder. Son lugares de poder, pero de poder energético terrestre, que son normales, no ha creado nadie eso. Otra pregunta, esta sí que es interesante porque estoy seguro que muchos de nuestros telespectadores querrán hacerla. ¿Cómo se puede contactar con el grupo EPTA? Pues ahí en el libro lo tienes. Tienes un mail. Vamos a hacer una cosa, porque también hay que hacer publicidad, lógicamente. No, pero yo te lo dejo. Mira. Yo siempre digo lo mismo, Sol. La gente piensa que uno se forra con los libros. Y estoy seguro que este libro son años y años de dedicación, investigación. Pues sí, y además que no le importaba a nadie nada. Y una casualidad, que ya sabes que el padre Pilón dice que no existe la casualidad. Es que no existe. Existe la causalidad. Pues hace 3 años conozco a una persona, esa persona me dice, yo le tengo por una profesión que no tiene nada que ver con los libros, y me dice, ¿tienes algo escrito sobre esto de...? Me oye una conferencia. Digo, pues sí, en el ordenador, yo soy la que llevo los archivos, tengo todo metido ahí. Dice, bueno, ¿y tú podrías escribirme algo? Y yo digo, bueno, ¿y a ti para qué? Dice, es que yo pertenezco a una editorial y soy editor. Y así fue.
Y así fue. Tú comprendes que yo cuando le conocí ni yo sabía la profesión que tenía ni nada, ¿eh? Es más, creí que era otra. Bueno, por eso te digo. ¿Recomendamos Pero este vamos, libro? que yo te puedo dejar a ti mi mail. Sí, perfecto. Y que me contacten a través del mail, porque en el libro al final he puesto el mail de Paloma y el mío como para contactar, si quieren contactar con nosotros. Vale, sí, porque la siguiente pregunta es ¿cómo se pueden conocer las investigaciones del grupo EPTA? Pues estamos elaborando una página web. Perfecto. ¿Guardan relación los fantasmas y en general los fenómenos paranormales con los secretos del universo? Es una pregunta muy amplia, ¿no? Muy amplia. Vamos a ver. Si por secretos del universo concebimos los fenómenos paranormales, sí. Pero yo creo que los secretos del universo yo considero como mucho más importantes. Los fenómenos paranormales son fenómenos naturales, solo que ahora no sabemos cómo el mecanismo de producción. Claro. Sabemos el porqué, casi siempre, pero no sabemos el cómo. Entonces, hasta que no sepamos cómo se producen, pues seguirán siendo fenómenos paranormales. Pero yo estoy convencida que dentro de 50 años cada fenómeno paranormal se habrá incluido dentro de las ciencias conocidas. Claro. Unos en la física, otros en la biología, otros, ¿sabes? Es decir, que hoy por hoy son fenómenos paranormales, pero no siempre van a quedarse en eso. ¿Y cuál es la primera aparición de fantasmas documentada? Es la última. La de Plinio. Hay del asno de oro de Plinio, el famoso Plinio, que escribió que Atenodoro había comprado una casa en Roma y estando escribiendo pues se le apareció un pobre hombre encadenado que le dijo cava aquí en el patio. Y bueno, Atenodoro se quedó así muy sorprendido y mandó a los criados que hicieran un agujero y se encontraron los huesos de un pobre hombre con los grilletes, ¿no? Yo siempre hago esta pregunta a los invitados que vienen a este programa para hablar de estas temáticas. ¿Está muy lejos la parapsicología de la Universidad Española? Uy, de la española yo creo que siguen sin admitirla. Fuera de España sí, pero aquí difícilmente saben incluso que existe, porque vamos a ver, se ha divulgado muy mal la parapsicología aquí en España. Siempre hemos sido pioneros de estos temas, algunos que hemos trabajado en silencio y que hemos sido unos grandes incomprendidos. Yo he tenido unos altercados tremendos, porque no olvides que yo me dedico a estas cosas, pero yo soy profesora de la Unión Europea, del tema de la Unión Europea, y me muevo en un tema universitario. Claro, no te digo nada cuando algún profesor o algún alumno se entera por otro lado de que yo me muevo en esto. O cuando voy como señora D, que también ejerzo como señora D, casada, y entonces algunas reuniones de estas sociales, pues hay alguien que suelta que yo me dedico también a estas cosas, y entonces he tenido que aguantar verdaderas impertinencias. Somos muy poco comprendidos, porque bueno, vamos a ver, tú sabes muy bien, en los medios de comunicación qué brujitas aparecen, qué videntes aparecen. No quiero nombrarlos, pero todos los tenemos en mente. Claro, si creen que la evidencia es eso y que los fenómenos paranormales están vinculados a esas personas, pues... Vamos a escuchar la consulta de nuestro amigo Paco. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, he oído por ahí que hay una teoría que liga el fenómeno paranormal y la existencia de casas encantadas a alteraciones electromagnéticas, es decir, van absolutamente ligados, y donde no existe esta alteración no existe el fenómeno. Se podría decir que se alimentan de electromagnetismo para manifestarse y que por eso hay sitios más propicios que otros. Y por otra parte, me gustaría saber si es posible a un desencarnado, a un fantasma o a un espíritu de los que habéis documentado mucho, si le ha sido posible o han referido que puedan entrar en un cuerpo de alguien, de un medium por ejemplo, para expresarse, si es posible esto, ocupar otro cuerpo. Los mediums sí lo reconocen, que ese fenómeno puede darse. Yo no he visto ninguna incorporación, eso se llama mediums de incorporación. ¿Nunca has visto un caso? No. Yo siempre he visto mediums, y los que han funcionado mejor son los que toman contacto con el fallecido, pero sin tener que incorporarlo.
¿Os acordáis de Ghost? Hombre, claro. La negrita cómo incorporaba. Claro. Y cómo se hace un truco precioso para que no choque a la vista cuando el chico le dice a la negrita, el muerto, me dejas tu cuerpo para poder despedirme de la chica. Y entonces las imágenes, para que no sean hirientes, cambian la cara de la negrita por la cara de él. Eso no es real. Si fuera así, tenía que haber sido la negrita con él incorporado dentro la que hubiera acariciado a la chica, porque el muerto estaba utilizando el cuerpo de la negrita. A ver si me entiendes. Yo nunca lo he visto. Los mediums con los que yo he hablado me dicen que es posible la incorporación. Y me has hecho otra pregunta. El campo magnético. Verás, lo que sí sabemos de los fantasmas es que alteran el campo magnético. Su presencia altera el campo magnético y baja la temperatura ambiente. Esas dos cosas son dos fenómenos que producen con su presencia. Digo fantasma por decir algo, pero puede ser un, como dice Paloma, un muertito, que esté por cerca tuyo. Campo magnético alterado y bajón de temperatura. ¿Lugares propicios debido a esto? Hay un autor que he puesto ahí la bibliografía que los llama lugares warp, que son los lugares en donde hay más facilidad para que, digamos, dejarse ver los fantasmas. Te dicen que es que, para él es que el campo alterado es el que puede facilitar su presencia. Nosotros lo que hemos comprobado es que cuando el médium o Paloma dice que está aquí, ese campo magnético está alterado, y cuando Paloma lo larga, el campo magnético se restablece. Por lo tanto, hay una causa, hay una relación directa entre la proximidad de un fallecido que viene a tu nivel y el campo magnético que te lo altera. Sol, que nuestro tiempo de programa ha concluido, pero que no me quiero despedir sin antes ir rápidamente. Hay muchas preguntas que nos manda la amiga Paloma, Paloma Campos, pero dice: buenas noches, felicidades por el programa, sobre todo hoy al invitar a una profesional de tanto prestigio y experiencia. Ojalá hubiera más jóvenes con la inquietud y vitalidad de tu invitada de esta noche. Yo suscribo estas palabras. Todavía recuerdo el estupendo programa de radio que la señora Blanco Soler hacía llamado Noches de Sol, que seguía cada medianoche. Antes la emisora lo emitía, se escuchaba en Mala Capital, y hace mucho tiempo que no la sintonice. Ahora me gustaría hacer varias preguntas, solamente te hago una. ¿Hay muertos que no sepan que se encuentren muertos? ¿Son conscientes ellos que son fantasmas? No, el gran problema que tiene mucha gente al llegar al otro lado es que no saben que se han muerto. Y entonces se quedan apegados a esta realidad porque no saben que se han muerto. Se mueren de repente, son agnósticos, no creen en que existe un más allá, y entonces se encuentran en una dimensión y en una situación que no entienden. Entonces ellos mismos te cuentan, es muy divertido, dice: estoy en una pesadilla de la que no me puedo despertar. Entonces tú delicadamente les tienes que empezar a hablar de que su situación es así porque es que se han muerto, y suele ser un drama para ellos. Sol Blanco Soler, periodista, escritora e investigadora, gracias por estar en este programa. Gracias a vosotros. Acudido a la llamada de este programa, espero que no sea la última vez. Así te felicito espero. por todo, por tu trayectoria, por esa vitalidad que tienes, por esa alma de niño que llevas, y que sigas así mucho tiempo. Muchas gracias, Luis. Gracias, te despedimos con este caluroso aplauso. Gracias. A ustedes emplazarles para la semana que viene. Hablaremos de un tema apasionante. Estará con nosotros un colaborador de este programa, psicólogo, teólogo, Gabriel Wildemar. Hablaremos del 150 aniversario de unas apariciones marianas muy conocidas, las de Lourdes. Todo ello la semana que viene, no se lo pierdan, estará de verdad que muy interesante. Un abrazo muy fuerte de los que hacen posible el equipo, los que hacen posible este programa. Buenas noches. Oye, muchísimas gracias.